Estamos muy contentos de anunciar que ya se encuentra disponible nuestro nuevo programa digital, nuestro nuevo curso virtual del proyecto PFW para ser adquirido desde todas partes del mundo. Su nombre es Física Contemporánea cuando dejamos de entender el mundo, que lo van a poder conseguir bajo el título de Historia y Filosofía de la Física en nuestra plataforma aliada de aprendizaje Udemy. Puedes utilizar el código de descuento que está apareciendo aquí en pantalla o bien emplear el link ubicado en la descripción de este video para tu eventual inscripción. Y para celebrar la publicación de este nuevo gran producto de este proyecto educativo, hemos decidido tener una grata conversación con Héctor Pizarro, profesor de física, también profesor de filosofía de la ciencia, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con quien vamos a estar hablando temas muy relacionados con los tópicos que se abordan en este curso. Vamos a estar hablando de historia y filosofía de la física, pero también un poco de cine y muchas otras sorpresas bastante interesantes. Así que sin más dilaciones los dejo con este fascinante café virtual. Que lo disfruten. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Dicen que el profesor Planck, a principios del siglo XX, cuando planteó la existencia del quantum, quedó absolutamente desconcertado porque en una especie de visión catártica se dio cuenta de que el futuro de la física era tremendamente incierto, pero al mismo tiempo fascinante. Unos años más tarde, cuando Einstein ya presentó su relatividad tanto especial como general, dicen que algunos físicos alemanes le hicieron un bullying de aquello, considerando que la física teórica era un asunto netamente judío y que debía ser baneado. Más tarde van a contratar al profesor Heisenberg para liderar el Uranverein, este famoso proyecto para crear la bomba alemana. Finalmente no resultó. También se dice que en esos años el profesor belga Georges Lemaitre planteó que el universo no era estático y que habría tenido un inicio, un comienzo. Física de cura cuchicheaban algunos, pero finalmente el Big Bang fue una teoría que tomó bastante fuerza a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. Y así podemos seguir, podemos encontrar fascinantes testimonios, terrores, obsesiones en la física contemporánea. Y para hablar de la relación entre la física, la filosofía, la historia, incluso el cine, hemos invitado a un gran amigo de la casa, Héctor Pizarro. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar. Muchas gracias por la invitación, Diego. Partamos primero hablando de cosas simples y entretenidas. Hablemos de cine. Se ha puesto de moda el cine de ciencia ficción en los últimos años. A tu parecer, ¿cuál es la película que más rescatas desde el punto de vista físico? ¿Del asidero con la realidad en el guión? ¿O quizás otra cosa que te interese? ¿Cuál sería, a tu parecer, la mejor película en ese ámbito? Mira, yo diría que esta igual es una pregunta un poco tramposa, ¿no? Porque la respuesta es clara a esta pregunta, ¿sí? Obviamente, si consideramos la base científica, no podemos ignorar el hecho de que Interestelar fue escrita con ayuda de un premio Nobel de física. Claro. Las predicciones que se hicieron en Interestelar fueron luego confirmadas un par de años después con la primera imagen que obtuvimos de un agujero negro. Una película, bueno, hemos hablado un poco de esta película en algunos capítulos aquí en PFW. Precisamente el señor Kip Thorne estuvo muy relacionado con el tema y bueno, cuando se tiene plata de por medio salen cosas extraordinarias. Tengo entendido que incluso algunas imágenes fueron utilizadas también para escribir papers académicos. Y una cosa que llamó la atención cuando apareció esta primera imagen del agujero negro
era que no se parecía muchísimo o exactamente igual a la que salían en las simulaciones. ¿Por qué se debe eso? ¿Qué cosa podría estar detrás de aquello? De hecho, si buscamos por ahí en la internet, vamos a darnos cuenta que hay una conferencia del profesor Thorne donde él explica la perspectiva que se tiene del agujero negro, el ángulo, digamos, desde donde estamos mirando, ¿sí? El agujero hace que se vea de esa forma. Entonces, lo que él explica es que si nosotros, por ejemplo, nos trasladamos y miramos desde arriba, veríamos un agujero negro que es muy similar a lo que es Gargantúa de la película Interstellar. Y es tan así esto que se muestra en la película, de que las edades cambian tan significativamente entre lo que es la edad del padre y la edad de los hijos, o hay ahí una cosa un poco media ficcionesca. ¿Qué pasa? En el caso de Interstellar, teníamos que está cerca de un objeto supermasivo, que es un agujero negro. Claro. ¿Ya? Está dentro de esa curvatura espacio-temporal. Esa curvatura espacio-temporal produce que el tiempo acá sea más lento, ¿cierto? Entonces, una hora de ese tiempo en ese sistema de referencia, en nuestro sistema de referencia, el terrestre, son 7 años. Y ahí es cuando nos damos cuenta que el tiempo no es absoluto, es decir, no es constante. ¿Ya? Depende obviamente del sistema en el que esté trabajando, de las velocidades en las que me mueva y cómo se comporta el espacio también, ¿cierto? Que si al final tenemos también que es parte de esta nueva concepción que plantea Einstein, que el concepto del tiempo-espacio, ¿cierto? Que es como una red en la que estamos inmersos, ¿cierto? En la cual también la gravedad afecta. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free World nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana. Desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Hay un tema muy interesante que relaciona la historia con la física en el siglo XX y tiene que ver con los orígenes de la relatividad. ¿Cómo reaccionó la gente frente a esto? ¿Cómo reaccionaron los colegas de Einstein frente a esta nueva propuesta? ¿Qué cosas nos puedes hablar de este asunto, Héctor? Siempre es natural entonces esta resistencia al cambio, ¿cierto? Es más cómodo permanecer en algo que siempre ha estado, que siempre se ha entendido. También está este miedo a las cosas nuevas, ¿sí? ¿Qué es lo que se trae esta nueva teoría? ¿Qué es lo que está planteando? ¿Y por qué nunca se nos había ocurrido algo así, digamos? ¿De dónde viene este señor de extravagante cabello a proponernos cosas aún más extravagantes? Más todavía cuando era un tipo que ni siquiera trabajaba formalmente en la universidad. En un principio trabajaba en una cuestión de patentes, ¿no? La oficina de patentes de Bern, ¿sí? Claro. El señor Einstein no era un profesor formal, no era un académico brillante, no era una persona que destacara en la academia. Entonces, ya de por sí, su teoría iba a tener problemas. Claro, de ahí van a ir pasando los años y la teoría va a comenzar a hacer, digamos, muchos experimentos van a dar cuenta de que tenía razón, el famoso eclipse del 19, ¿no? Después vienen muchas otras cosas más, hasta el día de hoy, ¿no? Se hacen experimentaciones en donde se dan cuenta de que la relatividad es real. Pero ahí viene un tema, y fíjate que lo podemos conectar con el asunto del mundo atómico cuántico. Estaba leyendo una conferencia de Heisenberg, y entonces planteaba que con esta nueva física que estaba emergiendo, se empezaron a generar unas especies de islas de sistemas. Tienes por un lado el mundo atómico cuántico, tienes por otro lado la mecánica clásica newtoniana, tienes por otro lado la relatividad. Cada una funciona muy bien para el fenómeno que está pensado. Pero,
¿qué hay con respecto al momento en que uno trata de analizar el borde? Ese momento exacto en donde uno pasa de lo que la mecánica cuántica puede explicar a lo que la mecánica clásica newtoniana puede explicar, y así. ¿Es posible comprender la realidad fraccionada de esa forma? ¿O existe un anhelo de unificarlo todo? ¿Es posible eso? Mira, si es posible o no, ya se verá con el tiempo, ¿sí? Es el santo grial de la ciencia moderna, la unificación de la teoría cuántica y la relatividad, ¿cierto? Entonces, hay ciertas cosas que nos están fallando o que nos están faltando hoy en día, ¿sí? Ahora, si pensamos, por ejemplo, este borde en el que hablas tú, podemos partir de la teoría cuántica y lo que nosotros hacemos generalmente, y es algo, esto es un vicio muy del oficio, es generalizar, ¿sí? Y aquí te doy un ejemplo que tú de seguro en algún momento escuchaste. Pensemos en una vaca. La vaca es redonda. La vaca es redonda. Tomas el dedo y dibujas una vaca como un círculo en la pizarra. Pensemos en un caballo. Dibujas un cuadrado en la pizarra. ¿Cierto? Lo que uno normalmente hace es tomar casos ideales, casos puntuales. Entonces tú tomas la física y hay muchísimos factores que analizar. Muchísimos. Pero generalmente uno no los considera todos. Y ahí es donde tú vas generalizando. Por ejemplo, en la estructura fina a nivel de la física clásica no existe. No es importante, digamos. No es relevante. O no tiene la relevancia porque no es aplicable a nivel meso, ¿sí? A nivel de los seres humanos. Pero a nivel cuántico sí, ¿sí? Y la podemos estudiar, pero también podemos obviarla en ciertos casos, ¿sí? Es como cuando a nivel clásico nosotros estudiamos tensión o poleas y estas cosas y hacemos cálculos en el colegio, donde por ejemplo no consideramos la masa de la cuerda. No consideramos que la cuerda se puede extender, que es algo natural, ¿cierto? Que es algo que nosotros vemos, por ejemplo, que si tiramos mucho una cuerda, de hecho, hay veces en que la cuerda no soporta y se rompe o se estira, ¿cierto? Entonces, eso nos dice que la realidad es muy distinta a veces de las generalizaciones que nosotros tomamos, ¿sí? Mientras más aspectos nosotros consideremos, más matemáticas y más herramientas vamos a necesitar, ¿sí? Entonces lo que uno hace en física en general es ir tomando ciertas generalizaciones, ciertos casos, ciertos tipos de cosas que se conoce que ocurren de cierta forma y en base a eso trabajar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la física clásica, digamos, y la física cuántica propiamente tal? Que la física cuántica trabaja más en términos de cosas que son probables que ocurran, ¿cierto? Ahí entramos más a la estadística, digamos, como decía Einstein, esta física más de probabilidades, ¿cierto? Más fantasmagórica. ¿Y cuál era la relación que existía entre Einstein y la física, este nuevo mundo cuántico? ¿Se sentía cómodo con esto o le producía reticencia? Mira, hay varios libros que abordan el tema de Einstein y su relación con la física cuántica, ¿sí? Ahora, Einstein es uno de los padres de la física moderna. Digamos que Einstein pudo haber entrado al mundo cuántico, pero simplemente no quiso o no le llamó la atención. Porque algunos de los planteamientos que hace Einstein, por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico, Claro, que nada menos le dio el Nobel. que le dio el Nobel, que se publicó también en este año milagroso, en 1905, tiene que ver mucho con cuántica, Claro. ¿sí? Donde analizamos este hecho del comportamiento dual de la luz, ¿cierto? ¿Sí? Como el fotón, ¿cierto? Una partícula sin masa. Entonces Einstein nunca tuvo una relación muy cercana a la cuántica. Para él le parecía esto que te decía antes de una física de probabilidades, ¿sí? Esta cosa fantasmagórica. Descubre la segunda parte y final de este café virtual en
en el próximo capítulo de Reivindicando la Historia. No te olvides de adquirir nuestro nuevo programa digital Física Contemporánea, cuando dejamos de entender el mundo.